Katia caminaba con dificultad hacia la casa que había heredado de su difunto padre, mientras soportaba las burlas de su exmarido y su amante, quienes le habían quitado todo. No tenía ni idea de quién la esperaba allí. Hola, antes de empezar, comparte en los comentarios desde qué país nos escuchas. Tu suscripción nos ayuda mucho a crecer. Por favor, dale a me gusta y disfruta de la historia. El frío de la mañana calaba hasta los huesos cuando Katia cerró la puerta de su apartamento alquilado, su último refugio, lo único que había conseguido conservar tras el divorcio. Colgada al hombro, llevaba una mochila gastada que solo contenía unos pocos objetos esenciales. En la mano, un sobre con los documentos de la casa que le había dejado su padre. Una casa de la que se había enterado hacía solo un mes, cuando un notario se puso en contacto con ella de forma inesperada. A sus 42 años, se veía obligada a empezar de cero. Se ajustó un mechón plateado que se le había escapado de debajo del sombrero, que llevaba atado sin apretar. Solía teñirse el pelo, pero en los últimos 6 meses no había tenido tiempo ni dinero para esas cosas. Además, ¿qué importaba ahora su aspecto? El autobús a Pavlovsk salía en 20 minutos. Katia cerró los ojos y recordó su última conversación con Sergei, el hombre que una vez le había jurado amor eterno hacía 3 años. Ahora, vivía con Angela, su asistente, una mujer 10 años más joven que Katia. «Entiendes que esta casa es tu última oportunidad», le había dicho Sergei con tono burlón por teléfono. «Aunque dudo que valga algo. Tu padre solo era un ingeniero de la era soviética. ¿Qué podría haber dejado? ¿Una Khrushchevka con goteras en el techo?» Katia se había quedado callada. No tenía sentido explicarle que para ella no se trataba de dinero, sino de conservar el último vínculo con el padre al que no había visto en 15 años, desde que había abandonado su ciudad natal para seguir a Sergei. Su relación con su padre nunca había sido fácil, especialmente después de la muerte de su madre. Él se había encerrado en sí mismo, sumido en su trabajo y finalmente había dejado de responder a sus llamadas. El autobús salió de San Petersburgo, llevándola hacia lo desconocido. Fuera de la ventana, los bloques de apartamentos grises dieron paso a pueblos suburbanos. La nieve de febrero cubría los campos y los bosques. Con un tiempo así, uno anhela volver a un hogar cálido, preparar un té y acurrucarse bajo una manta. Pero Katia ya no tenía un hogar. Todo lo que había acumulado durante 20 años de matrimonio se había desvanecido, dejando solo deudas y arrugas. Las palabras de despedida de Angela aún resonaban en su mente, pronunciadas en el umbral del mismo apartamento que Katia había amueblado con tanto cariño. Sergei se había quedado en silencio a su lado, sin ofrecer ninguna defensa. ¿Por qué iba a hacerlo? Mucho antes del divorcio, había transferido la mitad del negocio familiar a su amante. Luego vinieron las inversiones fallidas y los préstamos que habían solicitado para ampliar su negocio de muebles. Ahora todos a nombre de Katia. «Se ha llegado a su parada, señora», le avisó el conductor del autobús, sobresaltada. Katia salió de sus pensamientos. Casi se había pasado de su destino. El viejo Pavlovsk había cambiado poco con el paso de los años. Los mismos edificios de la época de Stalin se alineaban en la calle principal, y el mismo parque se encontraba donde una vez había paseado de la mano con su madre. La tienda de la esquina se había convertido en un supermercado de cadena y, donde antes estaba la vieja librería, ahora había una farmacia. La casa de su padre estaba a solo 2 manzanas de la parada del autobús. Katia caminaba lentamente por las calles de su infancia, cada paso despertando recuerdos. Allí estaba la panadería donde ella y su padre solían comprar pan fresco los sábados. Y allí estaba la cabina telefónica, desde la que había llamado por primera vez a Sergei cuando se marchó a hacer sus prácticas a Leningrado. Por fin, Katia se detuvo frente a una casa de madera de 2 plantas con un altillo, una de las pocas casas prerrevolucionarias que aún se conservaban en esa parte de la ciudad. Las contraventanas azules y los marcos ornamentados de las ventanas eran tal y como los recordaba de su infancia, cuando solía visitar a la tía Sina, amiga de su madre. Katia se quedó paralizada,
incapaz de creer lo que veían sus ojos. La casa de la tía Sina. ¿Era realmente la casa que su padre le había dejado en su testamento? Con manos temblorosas, sacó los documentos del sobre y comprobó la dirección. No había duda. Era la misma casa. ¿Pero cómo? ¿Cuándo había conseguido comprarla su padre? ¿Y por qué nunca se lo había dicho? Subiendo con dificultad los escalones cubiertos de nieve, Katia finalmente encontró la llave correcta en el llavero. La vieja cerradura resistió al principio, pero finalmente cedió y la puerta se abrió con un chirrido. Un aroma familiar la envolvió. Madera vieja, libros y manzanas. Entró y se quedó paralizada. Al fondo del pasillo había un hombre alto, canoso y con unos penetrantes ojos azules, los mismos ojos que la miraban cada mañana desde el espejo. «Hola, hija mía», dijo Nikolai Petrovich. «Te estaba esperando». Katia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su padre, vivo, pero el certificado de defunción del notario lo decía claramente. Nikolai Petrovich Sokolov, fallecido de un ataque al corazón hace 3 meses. «Tú, estás vivo», logró susurrar Katia antes de que su visión se oscureciera y se derrumbara en el suelo. Despertó en el sofá del salón. El mismo sofá de terciopelo verde que tenían en su antiguo apartamento cuando era niña. Katia intentó incorporarse. Un vaso frío le rozó los labios. «Bebe», le dijo su padre, sosteniéndole la cabeza con delicadeza. «Veo que el notario ha seguido mis instrucciones al pie de la letra. No estás muerto», dijo ella, mirándolo fijamente, aún incapaz de creer lo que veía. «Como puedes ver», respondió él con una leve sonrisa arrugando el rabillo de los ojos. «Perdona el teatro, pero tenía que asegurarme de que vendrías. ¿Fingiste tu propia muerte?». La indignación de Katia le dio fuerzas y se incorporó bruscamente. 15 años de silencio y ahora esto. Nikolai Petrovich se hundió en el sillón frente a ella, abrumado por la culpa. «No estoy orgulloso de ello, Katiusha. Pero no tenía otra opción. Estás en peligro. Tenías que volver a casa, lejos de Sergei y de la gente con la que se ha metido». Katia negó con la cabeza, luchando por comprender lo que estaba oyendo. La situación le parecía una pesadilla surrealista. «¿Peligro? ¿De qué estás hablando?» «Sergei, sí, me traicionó, me robó, me humilló. Pero no es peligroso, solo es un sinvergüenza. Me temo que es mucho más grave que eso», dijo su padre, levantándose y caminando hacia una antigüedad. Abrió el aparador y sacó una gruesa carpeta llena de documentos. «Tu marido, o mejor dicho, tu exmarido, no es más que un peón. Pero su nueva conquista, ella tiene motivos completamente diferentes». Le entregó una fotografía a Katia. En la foto, Angela estaba junto a un hombre con un traje caro. Katia no lo reconoció al principio, pero luego se dio cuenta. Era Valery Shubin, uno de los empresarios más influyentes de la ciudad y miembro del gobierno regional. «No entiendo», dijo Katia, levantando la vista para mirar a su padre. «¿Qué tiene esto que ver conmigo?» «Todo», respondió él. «Esta casa no es solo una vieja estructura». Nikolai Petrovich se sentó junto a su hija. Golpeó la carpeta con el dedo. «Los documentos que he pasado los últimos 10 años reuniendo podrían costarle a Shubin no solo su carrera, sino también su libertad. Y los están buscando. Por eso han llegado hasta ti a través de Sergei. Estoy seguro de que el divorcio y tu ruina financiera son solo el principio. No se detendrán hasta conseguir lo que buscan». A Katia se le hizo un nudo en la garganta. Podía ser que los últimos 3 años de su vida, incluida la traición de su marido, formaran parte del plan de otra persona. Sonaba descabellado, como el argumento de una novela de espías. Sin embargo, algo en los ojos de su padre, una profunda certeza y una silenciosa urgencia, la hicieron creerle. «¿Pero qué hay en esos documentos? ¿Y por qué creen que los tengo?» «Porque yo mismo difundí ese rumor», dijo su padre con un suspiro. «Necesitaba sacarte de San Petersburgo, para protegerte. Y porque necesito tu ayuda, Katia. La última vez que nos vimos», dijo ella en voz baja, «te dije que no quería volver a verte nunca más. Y yo respeté tu decisión», respondió él. «Pero ahora se trata de una cuestión de vida o muerte, y no solo la tuya o la mía». Se acercó a la ventana y corrió la cortina. Afuera, empezaba a oscurecer. El crepúsculo de febrero se instaló rápidamente. «No tenemos mucho tiempo», dijo. «Saben que estás aquí. Vendrán pronto».
Katia quería discutir, insistir en que era una locura, que se iba a marchar en ese mismo instante. Pero justo entonces, al final de la calle, apareció un todoterreno negro que avanzaba lentamente entre las casas, como si buscara una dirección concreta. En ese preciso momento, sonó su teléfono. En la pantalla, Sergei. El corazón le latía con fuerza. Sergei, justo en ese momento, mientras su padre hablaba de él y del peligro que representaba. Una coincidencia. Levantó la vista. Su padre negó con la cabeza con firmeza. No contestes. ¿Están rastreando tu teléfono? Con un movimiento rápido, Nikolai Petrovich le quitó el dispositivo de la mano, le sacó la batería y lo dejó caer en una caja metálica que había sobre la mesa. Una jaula de Faraday, explicó, respondiendo a su expresión de confusión. Bloquea las señales. Por si acaso. El todoterreno negro pasó lentamente por delante de la casa y desapareció al doblar la esquina. Pero Katia sabía que volvería. De alguna manera, ya no dudaba de las palabras de su padre. De repente, todo cobraba sentido. El nuevo interés de Sergei por la historia de su familia, poco antes de que ella lo pillara con Angela. Sus preguntas extrañas sobre los papeles de su padre. Incluso su casual encuentro 10 años atrás en la biblioteca donde ella trabajaba después de graduarse. «Tenemos 20 minutos. Ni uno más», dijo él. Nikolai Petrovich se dirigió con determinación hacia la escalera que conducía al segundo piso. «Vamos, tengo que enseñarte algo». Katia lo siguió con las piernas temblorosas y la cabeza dando vueltas. Demasiadas emociones en un solo día. Los viejos peldaños de madera crujían bajo sus pasos, recordándole su infancia, cuando ella y sus amigos corrían a casa de la tía Sina y se colaban en el ático. El segundo piso había sido completamente renovado. En lugar de habitaciones pequeñas, había una amplia zona llena de estanterías, archivadores y equipos informáticos. Parecía un laboratorio en toda regla. Las paredes estaban decoradas con mapas, fotografías y recortes de periódico, todos conectados con cuerdas rojas, como si se tratara de una película de detectives. ¿Qué es todo esto?, exhaló Katia, observando a su alrededor. Mi trabajo de los últimos 15 años, respondió su padre, caminando hacia una vieja caja fuerte en la esquina de la habitación. Por eso desaparecí de tu vida. Por eso soporté tu odio todos estos años. Tecleó una combinación en la cerradura de la caja fuerte. Katia memorizó automáticamente la secuencia, 1 de septiembre de 78, el año en que había nacido. Sintió un nudo en el pecho. Nunca te odié, susurró en voz baja. Estaba dolida, decepcionada, pero no te odiaba. Nikolai Petrovich se detuvo un momento y luego asintió con la cabeza sin volverse. Sus hombros apenas temblaban. Eso es algo, dijo con voz tensa, abriendo la caja fuerte. Dentro había un cuaderno viejo y gastado con una cubierta de cuero. Su padre lo sacó con cuidado y se lo entregó a Katia. El diario de tu abuelo, Peter Sokolov. Era ingeniero en la planta secreta de defensa Granit en los años 70, una planta que más tarde pasó a formar parte del imperio de Shubin en los 90. Katia tomó el cuaderno con cautela. Las páginas amarillentas, la tinta descolorida y la clara letra de ingeniero parecían cargar con el peso del pasado. Leyó en voz alta, la primera página, 14 de marzo de 1978. Hoy se ha producido el tercer accidente en el centro experimental. La dirección se niega una vez más a registrar la fuga y a evacuar las casas cercanas. Me veo obligado a actuar en contra de las órdenes de mis superiores. Pasó unas cuantas páginas. 25 de abril, las pruebas del agua han confirmado mis temores. La concentración supera en 60 veces el límite aceptable. No se trata solo de una violación de los protocolos de seguridad, es un delito contra la población. He preparado un informe completo para el ministerio. Levantó la vista hacia su padre. ¿Qué significa esto? Significa que tu abuelo descubrió. Nikolai Petrovich señaló un mapa de la ciudad que colgaba de la pared. Aquí, en el Distrito Sur, donde ahora se encuentra el complejo residencial de élite Cascade, sede de la mitad del gobierno regional. Pero esto fue hace casi 50 años. Los residuos tóxicos no han desaparecido, sino que se han ido acumulando en el suelo durante décadas. Y cuando comenzó la construcción de Cascade en la década de 2000,
El problema no hizo más que empeorar. Las obras perturbaron los cementerios. Tengo documentos que demuestran que Shubin lo sabía. Además, hay testimonios de que, cuando comenzaron a aparecer los primeros casos de enfermedad entre los residentes, sobornó a los médicos para que dieran diagnósticos diferentes. Nikolai Petrovich sacó una memoria USB de la caja fuerte y se la entregó a Katia. Aquí está todo. Resultados de análisis independientes del suelo y el agua, historiales médicos, testimonios de testigos, documentos que demuestran que se transfirió dinero a médicos y funcionarios, docenas de muertes, cientos de vidas arruinadas. Pero, ¿por qué no lo denunciaste a las autoridades, a los medios de comunicación? Ya no estamos en la época soviética, preguntó Katia. La amarga risa de su padre la silenció. Shubin controla la mitad de los medios de comunicación locales y tiene conexiones en Moscú. 2 periodistas a los que entregué algunos materiales murieron en accidentes. Un investigador que comenzó la investigación renunció de repente y se fue del país. Otro murió de un ataque al corazón a los 40 años. Se acercó a la ventana y miró a través de una rendija en las cortinas. Tu abuelo no murió de un ataque al corazón, como dice el certificado de defunción. Lo sacaron justo antes de que los documentos fueran entregados al ministerio. De repente, Katia recordó las extrañas palabras que su padre había dicho en el funeral de su abuelo. Murió porque era un hombre honesto. En aquel entonces, cuando era una niña de 15 años, le había parecido pretencioso y absurdo. Pero ahora, ¿y mamá?, preguntó sintiendo que se le secaban los labios. ¿Su enfermedad también formaba parte de esto? Nikolai Petrovich se dio la vuelta. Pero Katia captó la expresión de dolor en su rostro. Vivió en ese barrio toda su vida hasta que nos casamos. Sus padres vivieron allí hasta que murieron. Los visitábamos a menudo. Respiró hondo tratando de hablar con firmeza. Cuando aparecieron los primeros síntomas, no lo relacioné. Más tarde, sí, empecé a investigar. Tras su muerte, se convirtió en el objetivo de mi vida. Se volvió bruscamente hacia su hija y Katia vio. En sus ojos había tal dolor y furia que instintivamente dio un paso atrás. ¿Ahora entiendes por qué no podía correr el riesgo? ¿Por qué desaparecí de tu vida?, dijo. Temía que vinieran a por ti, a presionarme. Por eso inventé la historia de que te había confiado todos los documentos para que los guardaras, para mantenerlos lejos de ti. ¿Y qué veo? Que han encontrado la manera de llegar a ti a través de ese inútil de tu marido. Katia se hundió en una silla, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Así que su matrimonio con Sergei, 20 años de su vida, era todo una mentira. ¿Parte del plan de otra persona? No. Su padre negó con la cabeza, como si leyera sus pensamientos. Tu encuentro no fue cosa suya. Pero cuando Shubin se enteró de que tu marido trabajaba en la construcción y tenía problemas económicos, la aparición de Angela en tu empresa no fue casual. Es la sobrina de Shubin y su agente de confianza. Katia recordó cómo, 3 años atrás, Sergei había insistido en contratar a esa prometedora empleada a pesar de sus propias dudas. Cómo Angela se había convertido rápidamente en indispensable. Con qué habilidad adulaba a Sergei, alabando su perspicacia para los negocios. Buscaban una forma de llegar a mí y la encontraron a través de ti. Nikolai Petrovich se dejó caer en una silla, agotado. Te he estado observando todos estos años desde la distancia, sin interferir. Te vi construir tu negocio con tu marido, comprar un apartamento, celebrar tus éxitos. Me mantuve en silencio porque sabía que, si nos encontrábamos, tú estarías en el punto de mira. Pero hace 3 meses me enteré de su plan. Arruinarte, llevarte a la desesperación y luego informarte casualmente de la herencia de tu padre. Sabían que vendrías aquí y esperaban que les llevaras hasta los documentos ocultos. De repente, se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Nikolai Petrovich se levantó de un salto y corrió hacia la ventana. Maldita sea, han vuelto antes de lo que pensaba. Corrió hacia un armario. Cogió una pequeña mochila y se la lanzó a Katia. Aquí tienes todo lo que necesitas. Documentos, dinero, un teléfono nuevo y las llaves del coche. El coche está en el garaje detrás de la casa. Tienes que marcharte inmediatamente. ¿Y tú?, preguntó Katia de pie, agarrando el diario de su abuelo y la memoria USB.
Tengo otra vía de escape. Nos veremos dentro de 3 días en casa de Vera, en Coma Robo. Recuerda, la casa de tu madrina. Allí estarás a salvo. Se oyó el ruido de cristales rotos. Alguien está rompiendo la ventana, murmuró. No están siendo delicados. Empujó la caja fuerte detrás de una estantería. Hay una salida secreta por la puerta del estudio. Date prisa. Abrazó a su hija con fuerza y Katia olió su colonia favorita, la misma Chipre soviética que había usado toda su vida. De repente, un recuerdo de su infancia le vino a la mente. Estaba sentada en su regazo con la nariz hundida en su jersey, envuelta en ese aroma tan familiar, mientras él le leía cuentos. «Papá», logró susurrar. «Vete, cariño, y ten cuidado. No se detendrán ante nada». Katia asintió, se echó la mochila al hombro y corrió hacia la puerta que le había indicado su padre, hábilmente disimulada como una estantería. A sus espaldas, oyó pasos pesados en las escaleras y una voz masculina aguda. «Sokolov, sabemos que estás aquí. Sal y no le pasará nada a nadie». La puerta detrás de la estantería daba a un estrecho pasillo tenuemente iluminado por luces de emergencia. Katia se movió con rapidez, oyendo los gritos y los ruidos de una pelea que provenían de la parte principal de la casa. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salírsela del pecho. El pasillo terminaba en una empinada escalera que descendía. Al final, Katia se encontró en un pequeño garaje, donde había un Volkswagen azul oscuro, viejo pero bien cuidado. Abrió rápidamente el coche, tiró sus pertenencias en el asiento trasero y se deslizó en el asiento del conductor. En 5 minutos, estaba acelerando por la autopista hacia Coma Robo, agarrando el volante con las manos sudorosas. Por el espejo retrovisor, vio llamas saliendo por las ventanas de la casa de su padre. Sus pensamientos eran un caos. Todo lo que estaba pasando parecía una pesadilla. Esa misma mañana era una mujer divorciada y endeudada. Ahora era una fugitiva, con una mochila que contenía documentos que podían destruir a una de las personas más poderosas de la región. El diario de su abuelo y la memoria USB ardían en la bolsa del asiento del copiloto. Katia recordó la cara de su padre cuando hablaba de su madre, de sus años de investigación y de las víctimas de la contaminación. No eran solo documentos, eran vidas. Eran la verdad. Una verdad que le había costado la vida a su abuelo y posiblemente también la de su madre y su padre. Se mordió el labio con tanta fuerza que le dolió. No se permitiría ni siquiera pensar en lo que le podría haber pasado. Él tenía experiencia. Había planeado sus rutas de escape. La estaría esperando en Coma Robo. Tenía que estar allí. De repente, el teléfono de su padre, el que él le había dado, vibró. El mensaje decía: «No vayas a Coma Robo, no es seguro. Cambia de ruta. Te daré más detalles más tarde, papá». Katia giró bruscamente hacia el cruce que llevaba a la autopista de Viborg. Entonces, impulsivamente, se desvió hacia una gasolinera y aparcó en la esquina más alejada del edificio. Sacó la batería del teléfono nuevo y la tiró a la papelera. Si su padre tenía razón y los vigilaban tan de cerca, cualquier teléfono podía estar pinchado o rastreado. Miró a su alrededor y, al no ver nada sospechoso, volvió al coche. Ahora tenía que decidir a dónde ir. Pero antes de ponerse en marcha, tenía que comprobar el contenido de la mochila. ¿Qué más le había dado su padre? Bajo el cielo invernal, que se estaba oscureciendo, abrió la bolsa. Dentro había un fajo de billetes, al menos $500,000 rublos, un pasaporte nuevo a nombre de Ekaterina Orlova, con su foto, y un carné de conducir, tarjetas de crédito y un viejo cuaderno gastado con números de teléfono, escritos con la familiar letra de su padre. En la primera página solo había una palabra: amigos. A Katia le temblaban las manos mientras hojeaba el cuaderno y leía nombres, direcciones y números de teléfono de personas cuya existencia desconocía. Algunas notas, símbolos codificados. Parecía toda una red de espionaje. Durante todos estos años, mientras ella pensaba que su padre era indiferente y egoísta, que la había abandonado para empezar una nueva vida, había estado construyendo esta organización clandestina. Bajo la luz de la farola del aparcamiento,
Miró las páginas, tratando de encontrar nombres conocidos. En la tercera página, de repente, apareció el nombre de Vera K., escrito con letra segura, sin número de teléfono ni dirección, solo como arrobo, el mismo lugar al que su padre la había enviado por primera vez. Pero si ese lugar no era seguro, ¿dónde estaba? En la página siguiente, un nombre le cortó la respiración. Lyudmila Beresnaya, San Petersburgo, Kamen Nostrovsky 42, juez 17. El apellido de soltera de su madre. ¿Era esta persona una pariente? Katia arrancó el coche con renovada determinación. Decidió pasar la noche en la ciudad y luego decidir qué hacer. Si esta Lyudmila era realmente una pariente de su madre, quizá estuviera al tanto de la situación y pudiera ayudarla. El viaje de vuelta a San Petersburgo duró aproximadamente 1 hora. Katia eligió deliberadamente carreteras secundarias y miró con frecuencia a su alrededor en busca de señales de vigilancia. Después de desviarse de la autopista Viborskoye, se adentró en zonas residenciales, asegurándose de que nadie la seguía. La avenida Kamen Nostrovsky la recibió con las ventanas iluminadas de tiendas caras y las fachadas majestuosas de edificios antiguos. La Casa 42 era un edificio típico de la época de Stalin con puertas de hierro que custodiaban la entrada. Katia aparcó en un patio vecino, se echó la mochila al hombro y se ajustó la chaqueta mientras se dirigía al edificio. El interfono era de los antiguos, con botones para los apartamentos. Katia pulsó el botón del 17, tratando de calmar los latidos de su corazón. Hubo una larga pausa antes de que una voz femenina cautelosa respondiera. ¿Quién es? Soy Lyudmila. Me llamo Ekaterina Sokolova. Soy la hija de Nikolai Petrovich. Otra larga pausa. Luego el sonido de una cerradura al abrirse. Suba. 4º piso. El ascensor del viejo edificio no funcionaba. Así que Katia subió lentamente las amplias escaleras de mármol, sintiendo que sus piernas cansadas zumbaban por el agotamiento. Las últimas 24 horas habían sido como una pesadilla. La realidad parecía desmoronarse, revelando oscuros secretos que nunca había sospechado. La puerta del apartamento 17 estaba entreabierta. Una mujer de unos 60 años, vestida con un elegante vestido de casa, estaba de pie en el umbral. Tenía el pelo gris recogido en un moño, la postura erguida y la mirada atenta. Había algo en sus rasgos que le resultaba extrañamente familiar. «Entra rápido», dijo la mujer mirando hacia la escalera. Empujó a Katia al pasillo y cerró inmediatamente la puerta tras de ella. La puerta estaba cerrada con varios cerrojos. El apartamento era espacioso, con techos altos y muebles antiguos. Las paredes estaban adornadas con cuadros y fotografías enmarcadas, y el aire estaba impregnado del aroma de pasteles recién horneados. ¿Sabías que venía?, preguntó Katia, mirando a su alrededor con confusión. Kolya le había advertido que esto podría pasar. Lyudmila señaló una habitación. «Entra, no te quedes ahí parada. ¿Quieres un poco de té? Debes de estar helada». Katia asintió con la cabeza, sin entender aún qué relación tenía esta mujer con ella y su padre. Al entrar en la sala de estar, Katia se quedó paralizada frente a una gran fotografía colgada en la pared. Una mujer joven sostenía a un niño y junto a ella había un hombre sonriente. Katia se reconoció a sí misma, a su madre y a su padre. Parecían felices juntos, contentos. «Yo tomé esa foto», dijo Lyudmila en voz baja, entrando con una bandeja. «Fue en el parque Sosnovka. Tú tenías unos 2 años». «¿Quién eres tú?», preguntó Katia sin rodeos volviéndose hacia la mujer. Lyudmila dejó la bandeja sobre la mesa y se enderezó. A la luz tenue, Katia vio lo mucho que se parecían sus ojos a los de su madre. Misma forma, mismo tono. «Soy la hermana menor de tu madre», respondió Lyudmila con sencillez. «Tu tía». Katia se hundió lentamente en el sillón. «Pero mi madre no tenía ninguna hermana. Siempre decía que era hija única». «Era por tu seguridad», respondió Lyudmila, sirviendo té en delicadas tazas de porcelana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu madre nunca tenía álbumes de fotos familiares? ¿Por qué nunca hablaba de su infancia? ¿Por qué nunca visitabas a tus abuelos durante las vacaciones?» Katia miró a la mujer que tenía delante, atónita. Es cierto que su madre siempre había evitado hablar de su infancia.
Decía que sus padres habían muerto jóvenes y que ella había crecido en un orfanato. Katia lo había aceptado sin preguntas, sin indagar más. Nuestro verdadero apellido es Levinsky, continuó Ludmila, entregándole una taza de té a Katia. Nuestro padre, tu abuelo Arkady Levinsky, era físico nuclear. Trabajaba en proyectos secretos. En 1975 fue arrestado bajo falsos cargos de espionaje. No pudo soportar los interrogatorios y murió bajo custodia. Mi madre fue exiliada y nos separaron. Enviaron a tu madre, Olga, a un orfanato con el nombre de Beresnaya. Yo fui adoptada por una familia de Leningrado. Katia escuchaba con un nudo en la garganta. La nueva realidad la abrumaba como una avalancha. No nos reencontramos hasta los años 80, cuando comenzó la perestroika. Para entonces tu madre ya se había casado con Kolia y tú eras solo una niña. Decidimos no hacer pública nuestra relación. Eran tiempos turbulentos y las sombras del pasado aún podían suponer un peligro. Pero ¿qué tiene que ver Shubin con todo esto? ¿Qué tiene que ver la fábrica y su contaminación? Ludmila suspiró profundamente. Es una historia muy larga, Katia, y comenzó mucho antes de que tú nacieras. Tu abuelo, Arkady, no era un espía. Era un científico honesto que descubrió que los resultados de sus investigaciones estaban siendo mal utilizados. La misma fábrica, Granit, donde más tarde trabajó tu otro abuelo, Piotr Sokolov, se creó originalmente para el desarrollo de tecnología nuclear. Arkady descubrió que los residuos de la producción se vertían intencionadamente a las aguas subterráneas. Reunió pruebas e intentó enviarlas a Moscú, pero lo interceptaron. Se acercó al antiguo escritorio y sacó una carpeta llena de documentos. Estas son copias de sus notas. Tu padre, Nikolai, las encontró cuando comenzó su investigación. Vino a verme hace 10 años y me mostró los documentos que había recopilado tu abuelo. Las piezas encajaron. Lo que Arkady descubrió en los años 70 continuó en los 80 bajo el mandato de Piotr y luego en los 90, cuando la fábrica cayó en manos de Shubin. Katia tomó la carpeta, pero no tenía fuerzas para leer. Había demasiada información, demasiados impactos. Así que mis dos abuelos intentaron luchar contra el mismo crimen y ambos murieron por ello. Ludmila sintió con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. El destino juega malas pasadas, dijo. Tus padres se conocieron en la universidad sin saber que sus padres luchaban por la misma causa, sin saber siquiera de la existencia del otro. Cuando se supo la verdad, ya era demasiado tarde. Tu madre enfermó y las toxinas que se habían acumulado en su cuerpo a lo largo de los años hicieron su trabajo mortal. Nikolai juró terminar la investigación. Por ella, por ti y por todos los que sufrieron. Katia se cubrió el rostro con las manos. Demasiadas muertes, demasiado dolor, murmuró. Y Sergei, mi exmarido que resultó ser un peón en este terrible juego, ¿me utilizó desde el principio o realmente se vio obligado a traicionarme? ¿Qué hago ahora con esta información, con los documentos que tengo en mis manos? Como si le leyera el pensamiento, Ludmila le puso una mano en el hombro con delicadeza. No te culpes, querida. No podías saberlo. Y no te obsesiones con el pasado. Lo que importa ahora es tu futuro. Esa gente no va a parar. Mañana tendrás que marcharte. ¿A dónde?, preguntó Katia, impotente. ¿Y qué hago con estos documentos? Ludmila bajó la voz aunque estaban solas en el apartamento. Tengo un contacto. Un periodista en quien podemos confiar. No es de aquí. Trabaja para una publicación internacional. Tiene contactos y la capacidad de publicar material de tal manera que es imposible silenciarlo. Te llevaré a verlo por la mañana, dijo Ludmila. Katia asintió con cansancio. Le dolía todo el cuerpo por la tensión y tenía los párpados pesados por el agotamiento. Todos los secretos, las conspiraciones y los documentos, se sentía como si hubiera entrado en una película de espías. Pero su padre, su exmarido, la casa en llamas, la bolsa de dinero y los documentos falsificados no eran solo escenas de una película. Eran su nueva realidad. ¿Y papá?, preguntó de repente. Él logró salir de la casa, respondió Ludmila desviando la mirada. Aún no hay noticias, pero no pierdas la esperanza. Kolia es un hombre con experiencia. Tiene un plan para cualquier situación. Ludmila llevó a Katia a una pequeña habitación de huéspedes. Sábanas limpias,
una manta cálida y silencio. Todo lo que podía desear en ese momento. Katia se duchó, se puso una camiseta que le había dado Ludmila y se metió bajo las mantas, colocando la bolsa con los documentos a su lado. No conseguía dormir. Su mente estaba llena de fragmentos de recuerdos y conversaciones. Su madre, que nunca le había hablado de sus padres, su padre, que había desaparecido de su vida tras la muerte de su madre, y Sergei, a quien había conocido por casualidad en la biblioteca donde trabajaba después de la universidad. ¿Qué era real? ¿Qué había sido orquestado? Hacia las 3 de la madrugada, Katia finalmente cayó en un sueño inquieto. Soñó con su padre, joven, tal y como lo recordaba de su infancia. Él le cogía de la mano mientras caminaban por la orilla del lago y le decía algo. Pero se despertó sobresaltada por el estridente sonido del teléfono. Todavía estaba oscuro en la habitación. El reloj marcaba las 6:00 de la mañana. Katia oyó a Ludmila contestar la llamada en la habitación contigua, hablando rápido y con urgencia. Luego se oyeron pasos apresurados y la puerta de la habitación de invitados se abrió de golpe. «Levántate, rápido». Ludmila ya estaba vestida. «Tenemos que irnos. Ahora mismo». «¿Qué ha pasado?» Katia se puso inmediatamente en alerta, con el corazón encogido. «Acaba de llamar nuestro contacto de la policía. Han registrado tu apartamento en San Petersburgo. Han marcado tu coche. Y lo peor, Sergei está muerto». Katia se quedó paralizada, con la ropa en las manos. ¿Sergei está muerto? Oficialmente, es un suicidio. Se ahorcó en su apartamento. Pero nuestra fuente dice que hay claros indicios de que fue un asesinato. Lo mataron, Katia. Porque o bien ya no les era útil o bien había descubierto algo que no debía saber. Una ola de horror recorrió el cuerpo de Katia. Sergei estaba muerto. A pesar de la traición y del dolor que le había causado, nunca le había deseado la muerte. Ahora vístete, no hay tiempo. Ludmila le entregó una bolsa con ropa limpia. Nos vamos en 5 minutos. No puedes quedarte en la ciudad. Katia se vistió mecánicamente. Se puso unos vaqueros, un jersey y una chaqueta. Un pensamiento no dejaba de dar vueltas en su cabeza. Es por mi culpa, lo han matado por mi culpa. La abrumadora sensación de culpa la invadió, ahogándole. No importaba que él la hubiera traicionado, que hubiera destruido su matrimonio, su negocio. Nadie merecía tal destino. ¿Y el periodista?, preguntó abrochándose la chaqueta. No podemos ir a verle. Si han ido a por Sergei, también podrían ir a por otros contactos. Iremos a ver a mi amigo en Gatchina. Allí decidiremos qué hacer. Bajaron la oscura escalera, evitando las cámaras del vestíbulo. Un taxi les esperaba en la entrada trasera. No era un servicio online, sino un viejo y fiable taxi de San Petersburgo, cuyo conductor parecía conocer bien a Ludmila. «A la estación del Báltico», indicó ella, y el coche arrancó. San Petersburgo estaba despertando. Las calles aún estaban vacías. La nieve que había caído durante la noche cubría las aceras y los aleros. En otras circunstancias, Katia se habría maravillado ante tal espectáculo. Siempre le había encantado la ciudad, a primera hora de la mañana, cuando parecía especialmente majestuosa y tranquila. Pero ahora no tenía tiempo para admirar la belleza. En la estación se separaron. Ludmila fue a comprar los billetes mientras Katia esperaba nerviosa en la sala, aferrada a la mochila llena de documentos. De repente, su mirada se posó en la pantalla de televisión que emitía las noticias locales. Los informes preliminares indicaban que la causa del incendio en una casa particular de Pavlovsk era un cableado defectuoso. Los equipos de rescate habían descubierto el cadáver de un hombre cuya identidad estaba siendo identificada. Según algunas fuentes, la casa había pertenecido al antiguo ingeniero Nikolai Sokolov. El mundo alrededor de Katia se oscureció. El cadáver no podía ser. Su padre debía haber escapado. Tenía un plan. No podía perderlo ahora. No lo creemos, le susurró Ludmila al oído al volver de la taquilla. Es su táctica habitual. Si han encontrado un cadáver, es el de Nikolai. Conozco sus métodos. Vamos, nuestro tren sale en 10 minutos. Katia siguió a su tía mecánicamente, sintiéndose completamente agotada.
En solo 2 días, su mundo se había derrumbado. Se había puesto patas arriba y se había revelado bajo una luz completamente nueva. Todo lo que había creído, todo en lo que había confiado, había resultado ser una mentira. Y ahora, detrás de esa mentira, se extendía un rastro sangriento. Sergei, quizás incluso su padre, subieron al tren suburbano hacia Gatchina. El vagón estaba medio vacío como era habitual en una mañana entre semana. La mayoría de la gente se dirigía a la ciudad. No salía de ella. Ludmila se sentó junto a Katia y le apretó la mano con fuerza, como si temiera que su sobrina pudiera desaparecer. «Lo conseguiremos», le susurró. «No estás sola. Tenemos apoyo. Tenemos un plan. Tu padre lleva años preparándolo». Katia asintió, incapaz de hablar. En su interior algo estaba cambiando. Conmoción y desesperación. Poco a poco, una fría determinación sustituyó a la confusión y la desesperación. Si su padre había muerto, si Sergei había muerto, no permitiría que sus muertes fueran en vano. Esos documentos, esa verdad, tenían que salir a la luz. Recordó cómo su madre se había marchitado en la cama del hospital, cómo le había temblado la voz a su padre cuando hablaba de su abuelo Peter. No sabía nada de su abuelo Arkady. Pero ahora se había convertido en una figura real en su mente. Un científico que había intentado detener un crimen y había pagado con su vida. 3 generaciones de su familia habían luchado contra este mal. Ella sería la 4ª y lo llevaría hasta el final. El tren avanzaba traqueteando por las vías, alejándolos cada vez más de San Petersburgo. Por la ventana, los campos nevados, los pueblos y los bosques pasaban borrosos. Una extraña calma se apoderó de Katia, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida, esperando despertar de una pesadilla. Pero ahora había aceptado su realidad. En la pequeña ciudad de Gatchina, en una modesta casa a las afueras, la esperaba un nuevo capítulo de su vida. Ya no era la mujer que había llorado por su matrimonio arruinado y su negocio perdido solo unos días antes. Era una persona nueva, lista para luchar, decidida a llegar hasta el final. Cuando el tren comenzó a reducir la velocidad al acercarse a Gatchina, Ludmila estudió cuidadosamente los rostros de los que esperaban en el andén, buscando señales de vigilancia. Katia, sin embargo, miraba al frente, donde las siluetas de la antigua ciudad, con su palacio imperial y su parque, emergían de la niebla matinal. Su antigua vida había quedado atrás. Lo que le esperaba era incierto, pero ya no le daba miedo. Gatchina les recibió con un viento húmedo y nieve mojada. La amiga de Ludmila, Zinaida Sergeevna, una anciana profesora de matemáticas, vivía en una vieja casa cerca del parque. La casa estaba cubierta de nieve y el humo salía de la chimenea. «Sina trabajaba con tu madre en la misma escuela antes de que tú nacieras», explicó Ludmila al acercarse a la puerta. Eran buenas amigas. Sina es una persona de confianza y, lo que es más importante, no tiene internet ni teléfono móvil. Según ella, toda esa tecnología moderna es obra del diablo. A pesar de las trágicas circunstancias, Katia no pudo evitar sonreír. Durante su infancia había conocido a muchos detractores acérrimos de la tecnología. Entre los compañeros de trabajo de su madre había varios conservadores convencidos. Zinaida Sergeevna, una anciana frágil de ojos brillantes y atentos, las recibió como invitadas muy esperadas. La casa olía a pasteles y leche caliente. «Pasen, chicas, pasen», exclamó apresurada. «Deben de estar heladas, les prepararé un té». Katia aceptó con gratitud una taza de té aromático. Sus manos aún temblaban, ya fuera por el frío o por las conmociones que había sufrido. Zinaida Sergeevna se sentó frente a ella y observó atentamente a la invitada. «Se parece a su madre», comentó de repente dirigiéndose a Ludmila. «Los mismos ojos, el mismo mentón. Solo que la mirada es más dura. La vida no ha sido amable con ella». Katia se estremeció. Era extraño escuchar esas palabras de una desconocida, como si la conociera de toda la vida y hubiera estado esperando su llegada. «¿Estabas casada?», preguntó Zinaida Sergeevna, deslizando un pastel de col hacia ella. «Lo estaba», respondió Katia en voz baja. «Ya no, supongo, pero es mejor así», asintió la anciana.
Los hombres de hoy en día no son lo que eran. En nuestra época aún se podían encontrar hombres de verdad. Hizo un gesto con la mano para que Katia se sirviera más. Come, niña, come, necesitarás fuerzas. Después de comer, Ludmila y Zinaida Sergeyevna se fueron a la habitación de al lado para hablar en voz baja, dejando a Katia junto a la ventana, mirando cómo caía la nieve. Tenía la mente en blanco. Los acontecimientos de los últimos días la habían dejado exhausta. Ya no sentía miedo ni ira, solo un dolor sordo y agotamiento. Sacó el diario de su abuelo de la mochila y empezó a leer. Su letra pequeña y ordenada, los diagramas y los números llenaban las páginas. Piotr Sokolov había sido meticuloso en sus registros. Describía cada caso de infracción de la seguridad, cada síntoma de los trabajadores que habían estado expuestos a los residuos, cada muerte en los alrededores, seguido de los resultados de sus análisis secretos del suelo y el agua. El diario contenía nombres, fechas y cargos de los responsables. En algunas páginas, su abuelo había escrito notas, informar a Komarov, o consultar con Levin. El nombre de Shubin aparecía por primera vez en los registros de 1986. En aquella época era todavía un joven especialista, pero ya tenía contactos con la dirección. Desde entonces, Shubin había sido ascendido y ahora formaba parte de la Comisión de Seguridad Medioambiental, lo cual resultaba irónico, dado su cargo. Hay que manejar con cuidado las estrechas conexiones con el subdirector, Grishin, que sabotea sistemáticamente mis propuestas de limpieza medioambiental. La última entrada estaba fechada el 14 de mayo de 1988. Hoy voy a enviar los documentos a Moscú. No puedo seguir callado. Mañana habrá una reunión del partido, en la que tengo intención de anunciar abiertamente el envenenamiento medioambiental que se está produciendo. Si me pasa algo, Kolia sabe dónde encontrar copias de todos los materiales. 2 días después, Piotr Sokolov murió de un ataque al corazón en su lugar de trabajo. Katia cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Apenas recordaba a su abuelo. Había fallecido cuando ella tenía 5 años. Solo conservaba imágenes vagas. Unas manos grandes y ásperas que la ayudaban a montar una pirámide de juguete, su risa franca, el olor a tabaco y colonia. Ahora, al leer sus anotaciones, era como si lo conociera de nuevo. Un hombre valiente y con principios, dispuesto a arriesgar su vida por la verdad. Imaginó a Arsny, a quien nunca había conocido, cómo habría sido, qué habría pensado, qué habría sentido al enfrentarse al sistema, qué le habría querido decir a su hija, que nunca estaría destinada a conocerlo. «Estas son tus raíces», interrumpió de repente una voz sus pensamientos. Era la voz de Zinaida Sergeyevna. Katia no se había dado cuenta de que había vuelto a la habitación. «Hay hombres fuertes en tu familia, y las mujeres no son menos fuertes», comentó Zinaida. «¿Y dónde está enterrado el abuelo Arkady?», preguntó Katia en voz baja. «En ninguna parte», Zinaida Sergeyevna negó con la cabeza. «Los hombres como él fueron enterrados en fosas comunes sin nombre. Pero su recuerdo perdurará mientras tú lo recuerdes. Su causa seguirá viva mientras tú la continúes». Esa noche, mientras tomaban el té, alguien llamó suavemente a la puerta. 3 golpes cortos, una pausa y luego 2 más. Zinaida Sergeyevna y Ludmila se miraron. «Amigos», dijo la anfitriona asintiendo con la cabeza y fue a abrir la puerta. En el umbral había un hombre alto, de mediana edad, con un abrigo oscuro. Katia nunca lo había visto antes, pero algo en su postura, en el arqueo de sus cejas, le resultaba familiar. «Hola». Katerina entró en la habitación sacudiéndose la nieve de los hombros. «Soy Andrei, el hijo de Vera Komarova, tu madrina». «¿Madrina?», preguntó Katia, desconcertada. Ni siquiera recordaba tener una madrina. «Es una larga historia», suspiró Andrei. «Hubo que ocultar muchas cosas. Mi madre falleció hace 10 años. Fue entonces cuando Nikolai Petrovich me contó los detalles de su investigación. Desde entonces le he estado ayudando. O más bien, él nos ayudó», titubeó Katia. «Lo hizo de verdad. No podemos estar seguros». Andrei se quitó el abrigo y se sentó con aire cansado. «Los informes de los servicios de emergencia mencionan un cadáver sin identificar. Pero Nikolai Petrovich era un conspirador experimentado. Tenía varias vías de escape.
Hasta que recibamos una confirmación directa, debemos esperar lo mejor. Sacó un sobre del bolsillo de la chaqueta y lo dejó sobre la mesa. En cualquier caso, no tenemos mucho tiempo. La gente de Shubin está registrando todas las casas de la zona. Saben que tienes los documentos y no se detendrán ante nada para conseguirlos. ¿Qué hacemos?, preguntó Katia, con la mirada fija en el sobre. No podemos acudir a la policía. Shubin tiene allí a su gente y también a los medios de comunicación locales. Pero hay un canal de noticias internacional que está dispuesto a hacerse eco de la historia. Su periodista nos espera en Vyborg. Desde allí, podemos organizar tu salida segura a Finlandia, donde estarás a salvo hasta que todo esto se calme. Finlandia, Katia negó con la cabeza. No voy a huir. Este es mi país, mi ciudad. No dejaré que nadie me obligue a irme de aquí. No se trata de huir, dijo Andrei con suavidad. Se trata de sobrevivir y salir adelante. Hemos pasado años reuniendo estas pruebas. Docenas de personas han arriesgado y siguen arriesgando sus vidas. Tu padre lo sacrificó todo para protegerte. No menosprecies sus esfuerzos. Katia se dio la vuelta, tratando de ocultar sus lágrimas. Él tenía razón, por supuesto. ¿Qué podía hacer ella sola, contra todo un sistema, contra gente que no se detendría ante nada? Está bien, dijo finalmente. Iré contigo a Vyborg, pero con una condición. Cuando se publique el material, volveré, y si mi padre está vivo lo encontraré. De acuerdo. Andrei le tendió la mano y Katia sintió un apretón firme y seguro. Saldremos al amanecer. Por ahora descansa, necesitarás fuerzas. Esa noche, Katia volvió a soñar con su padre. Esta vez, él estaba de pie junto al mar, mirando a lo lejos y sonriendo. En el sueño, ella lo sabía, estaba vivo, la estaba esperando. Creía en ella. Se despertó con esa sensación y por primera vez en muchos días, sintió esperanza. La niebla prematinal aún envolvía a Gatchina cuando partieron en el viejo Moskvich de Andrei. Conducía con confianza, evitando las carreteras principales y serpenteando por caminos rurales. Ludmila se quedó atrás con Zineida Sergeevna. Ella era la encargada de proporcionar información y difundir rumores a través de. Los esperaban en las afueras de Vyborg, un Volkswagen gris anodino con matrícula finlandesa. Arne es nuestro hombre, explicó Andrei, señalando con la cabeza al finlandés que conducía en silencio. Él nos llevará hasta el periodista. Vive cerca de la frontera, en lo que antes era territorio finlandés. Katia asintió en silencio, agarrando con fuerza la mochila donde guardaba los documentos. Una extraña sensación la invadió, como si todo lo que estaba sucediendo formara parte de una película en la que ella interpretaba un papel sin conocer el guión. La casa del periodista era un edificio típico de Karelia. Una cabaña de madera con un techo inclinado, escondida entre los pinos. El propietario, un hombre corpulento de unos 40 años, los recibió en la puerta. Martin Holm, corresponsal de SVT, se presentó con un ligero acento. Entren, no se queden ahí fuera pasando frío. El interior de la casa era sorprendentemente moderno, equipado con tecnología informática, comunicación por satélite y equipo de vídeo profesional. Llevo más de 10 años siguiendo la situación en su región, explicó Martin una vez que se acomodaron en el salón. La historia de la fábrica y la contaminación llevan mucho tiempo despertando mi interés, pero hasta ahora no había pruebas suficientes para publicar nada. Katia colocó sobre la mesa el diario de su abuelo, una memoria USB y una carpeta con documentos de la tía Lyudmila. Esto lo cubre todo, desde la década de 1970 hasta hoy, historiales médicos, resultados de pruebas, testimonios de testigos, documentos sobre sobornos y encubrimientos, dijo. Martin cogió con cuidado el diario y hojeó con acento agudo varias páginas. Este material no tiene precio, susurró. Pero entiendes que una vez publicado, tu vida cambiará para siempre. Shubin y los suyos no lo perdonarán. Mi vida ya ha cambiado para siempre, respondió Katia con firmeza. Hace 2 días, solo era una mujer divorciada y endeudada. Hoy soy la hija y la nieta de personas que no tuvieron miedo de enfrentarse al sistema por la verdad. No puedo traicionarlos. Martin la observó atentamente y luego asintió. Prepararé el material en 24 horas. Se publicará simultáneamente en varios medios internacionales. Después de eso,
Ni siquiera Shubin podrá suprimirlo. Andrei había permanecido en silencio junto a la ventana todo ese tiempo. De repente se tensó. «Tenemos invitados». Corrió la cortina y señaló un todoterreno negro que se acercaba lentamente a la casa. «¿Cómo nos han encontrado?» Martin palideció. «Maldita sea, deben de haber rastreado mi teléfono. Llamé al editor desde aquí. Tenemos que salir por detrás», ordenó Andrei, cogiendo los documentos de la mesa. «Rápido. Arne debe de estar en el lago con el barco». Salieron corriendo por la puerta trasera hacia el bosque justo cuando el todoterreno se detenía en el porche. Katia apenas conseguía seguir el ritmo de los hombres, hundiéndose en la nieve profunda. Los pinos se cerraban sobre ellos, ocultándolos de la vista. De repente se oyeron disparos, uno, luego otro. «¡Corre!», gritó Andrei, cayendo hacia atrás para protegerlos. «Yo los entretengo». Katia intentó volver, pero Martin la agarró con fuerza de la mano. «No, los documentos son más importantes». La empujó hacia adelante, hacia el claro junto al lago, donde ya se divisaba la silueta de Arne con la lancha. Los disparos cesaron. «¿Está vivo?». La pregunta atormentaba a Katia mientras cruzaban el lago en dirección a la orilla opuesta, donde Martin había escondido su coche. «Tengo que llamar», dijo ella cuando llegaron al vehículo. «Tengo que saber qué le ha pasado». «No llames», Martin negó con la cabeza. «Todas las líneas pueden estar intervenidas. Ahora mismo nos dirigimos a mi casa de campo, más cerca de la frontera. Allí estaremos a salvo y podremos comunicarnos con seguridad». La cabaña resultó ser una casa pequeña y moderna rodeada de viviendas similares. Una típica comunidad vacacional para los habitantes adinerados de la ciudad. Martin los condujo al interior, encendió las luces y cerró las cortinas. «Pónganse cómodos», dijo señalando el sofá. «Prepararé el equipo para la entrevista». «¿Entrevista?», preguntó Katia, confundida. «Creía que solo ibas a publicar los documentos. Los documentos son importantes, pero la gente necesita una cara para la historia. Tu cara, tu voz, tu tragedia personal», dijo Martin, sacando una cámara. «Te convertirás en el símbolo de la lucha por la verdad. La gente necesita ver a la hija y a la nieta de héroes que no tuvieron miedo de enfrentarse al sistema». Katia sintió un nudo en la garganta. Era demasiado para ella sola. No era una heroína ni una luchadora. Solo una mujer que se había visto envuelta en esta historia por casualidad. Pero no había otra opción. «Está bien», asintió. «¿Qué debo decir?». «Solo di la verdad», dijo Martin mientras preparaba la iluminación. «Sobre tu familia, los documentos, ¿cómo te enteraste de los crímenes de Shubin? Yo te haré preguntas capciosas». Mientras él preparaba el equipo, Katia se quedó junto a la ventana, contemplando el bosque nevado que rodeaba la casa. En algún lugar, posiblemente herido o muerto, estaba Andrei. En algún lugar, su padre, si seguía vivo, continuaba su lucha. En algún lugar estaban las tumbas de sus abuelos que habían muerto por la verdad. Por todos ellos, tenía que llegar hasta el final. La entrevista duró más de 1 hora. Katia habló de su familia, del diario de su abuelo, de la lucha de su padre, de la traición de su marido, de las muertes y enfermedades de las personas que vivían cerca de la fábrica. Su voz temblaba de vez en cuando, pero no se permitió romperla. Cuando terminó, sintió una extraña sensación de alivio, como si el peso que se había acumulado a lo largo de los años finalmente se hubiera quitado de sus hombros. «Excelente», dijo Martin apagando la cámara. «Enviaré el material a la redacción inmediatamente. Por la mañana estaría en todos los canales internacionales. Ahora descansa. Mañana te ayudaremos a cruzar la frontera». Le mostró el dormitorio de arriba y se fue a trabajar en la edición. Katia se acostó sin desvestirse, pero no podía conciliar el sueño. Tenía demasiados pensamientos, demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Qué le había pasado a Andrei? ¿Seguía vivo su padre? ¿Cómo reaccionaría Shubin cuando se emitiera el material? Hacia las 3 de la madrugada, Katia oyó el ruido de un coche que se detenía. El corazón le dio un vuelco. ¿La habían encontrado de nuevo? Miró por la ventana y vio a Martin salir de un taxi con una mujer. Era extraño. Había dicho que trabajaría desde casa. Se oyeron voces abajo y pasos en las escaleras. Katia salió del dormitorio y se acercó con cuidado a la barandilla.
Martin y la mujer desconocida discutían en el pasillo. «Es un riesgo innecesario», dijo Martin. «El material ya se ha enviado. Solo tenemos que esperar hasta mañana y marcharnos». «Sé lo que hago», respondió la mujer con brusquedad. Katia no podía ver su rostro, pero la voz le resultaba vagamente familiar. ¿Dónde estaba? ¿Estaba arriba, durmiendo? «Escucha, Angela», dijo la mujer. Katia se quedó paralizada. Angela, la amante de Sergei, estaba allí. ¿Cómo era posible? Martin los había traicionado. Dio un paso atrás, tratando desesperadamente de pensar qué hacer. Saltar por la ventana era demasiado alto. Atrincherarse en la habitación era inútil. Si venían a por ella, la puerta no los detendría. Agarró la pesada lámpara de escritorio, su única arma improvisada, y se colocó detrás de la puerta. Los pasos se acercaban. La puerta se abrió de golpe y Katia levantó la lámpara para golpear. «Katia, espera», dijo Angela entrando en la habitación con las manos en alto. «No te haré daño». Katia no bajó la lámpara. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo me has encontrado?» «A través de Martin». Angela respondió con calma. «Lleva mucho tiempo trabajando con nosotros». «¿Con vosotras?» Katia sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Estás con Shubin?» «Entonces Martin no es». Angela negó con la cabeza. «No estoy con Shubin. Siempre he estado en su contra». Dio un paso adelante y la luz del pasillo iluminó su rostro. Solo entonces Katia se dio cuenta de lo familiares que le resultaban sus rasgos, los pómulos altos, la misma forma de los ojos. «¿Quién eres?», susurró Katia, bajando lentamente la lámpara. «Mi verdadero nombre es Angelina Levinskaya», dijo la mujer en voz baja. «Soy tu prima Katia, la hija de Lyudmila, y como tú, soy nieta de Arkady Levinsky». El mundo a su alrededor comenzó a dar vueltas. Katia se derrumbó sobre la cama, incapaz de comprender lo que acababa de oír. Angela, Angelina, su hermana, la que le había quitado a su marido y le había destrozado la vida. «Es imposible», fue todo lo que pudo decir. «Entiendo que te resulte difícil de creer», dijo Angelina, sentándose a su lado. «Pero es la verdad. Hace 5 años, me infiltré en el círculo de Shubin utilizando mi formación como economista para conseguir un trabajo en su empresa. Poco a poco, me gané su confianza y me convertí en su mano derecha, su confidente. Durante todo este tiempo, estuve recopilando información para tu padre. Trabajamos juntos y Sergei». Katia luchó por pronunciar las palabras. «¿Por qué destruiste nuestro matrimonio?» Angelina apartó la mirada. «Era parte del plan. Teníamos que protegerte. Shubin empezó a sospechar algo y comenzó a investigar a tu familia. Nikolai Petrovich y yo decidimos que la mejor manera de protegerte era destruir tu matrimonio y crear una historia. La leyenda de una mujer desesperada que había sido arruinada y abandonada para lamerse las heridas. Sergei, él no sabía toda la verdad. Creía que solo estaba ayudando a su nuevo inversor al divorciarse de ti y transferirle los bienes. ¿Y su muerte?» Katia miró a los ojos de su prima, buscando cualquier indicio de mentira. «Fue eliminado como parte del plan». «No», Angelina negó con la cabeza. «Fue Shubin». Sergei descubrió demasiado y empezó a hacer preguntas. No conseguía avisarle. Se dio la vuelta y Katia notó las lágrimas brillando en el rabillo de sus ojos. «Lo siento, Katia. Lo siento de verdad. Nunca quise hacerte daño, pero estaban en juego las vidas de cientos de personas, incluida la tuya». La puerta se abrió y Martin entró. «Tenemos que darnos prisa», dijo. «El material está a punto de salir al aire. Shubin intentará detener la emisión, pero no lo conseguirá. Hay demasiados canales, demasiados países. Pero sin duda enviará a alguien tras nosotros». «¿A dónde vamos?», preguntó Katia, aún tratando de asimilar esta nueva realidad. «A un lugar donde estarás a salvo», dijo Angelina, tendiéndole la mano. «Confía en mí, hermana. Al menos ahora». Katia dudó. Demasiadas traiciones, demasiadas mentiras. Pero algo en los ojos de Angelina, la misma determinación que Katia había visto en los ojos de su padre, el mismo dolor que recordaba en los de su madre, la hizo aceptar la mano que le ofrecían. Bajaron al coche. Martin se puso al volante, con Angelina a su lado. Katia se sentó en el asiento trasero, todavía con la sensación de estar soñando. «¿Y qué hay de Andrei?», recordó de repente. «Está vivo», asintió Angelina. «Herido pero vivo».
Ya lo han trasladado a un lugar seguro. Condujeron por la carretera oscura, con las luces ocasionales de las casas de campo parpadeando entre los pinos. A lo lejos, los primeros signos del amanecer aparecieron en el horizonte. Nos estamos acercando a la frontera, anunció Martin. Llegaremos pronto. ¿Dónde exactamente? Katia no pudo contenerse más. ¿A dónde vamos? A Finlandia, por supuesto. Angelina se volvió hacia ella. A un pequeño pueblo junto a un lago. Allí estarás a salvo. El corazón de Katia dio un vuelco. ¿Quién me espera allí? Angelina le sonrió con calidez, como si fuera de la familia. El que siempre te ha esperado, el que nunca ha dejado de pensar en ti. El que ha orquestado toda esta operación para protegerte y por fin poner punto final a todo esto. Katia apenas podía creerlo. Temía que la engañaran una vez más. Pasaron el control sin problemas, ya que Martin tenía todos los documentos necesarios para los periodistas y sus escoltas. Después de una hora conduciendo por territorio finlandés, giraron por un estrecho camino forestal que conducía al lago. La nieve caía en grandes copos, cubriendo todo con un manto blanco. Era como si la propia naturaleza intentara limpiar el mundo, borrar todo rastro y empezar de nuevo. Katia miró por la ventana, y por primera vez en muchos días sintió una sensación de alivio, como si por fin pudiera respirar libremente. «Hemos llegado», anunció Martin, deteniéndose cerca de una cabaña de madera a la orilla del lago. Katia salió del coche e inhaló el aire fresco. El silencio la envolvió. Solo se oía el crujir de la nieve bajo sus pies y el ulular lejano de un búho. Angelina la tomó del brazo y juntas se dirigieron hacia la casa. En la puerta, un anciano con una espesa barba gris, vestido con un sencillo jersey y zapatillas de caza, les dio la bienvenida, como si no esperara invitados a una hora tan temprana. «Pasad, chicas», dijo en ruso con un acento notable. «El agua ya está hirviendo». Dentro, hacía calor y se estaba muy a gusto. Había una chimenea, muebles antiguos y robustos y libros en las estanterías. Algo en aquel lugar le resultaba extrañamente familiar a Katia. «Yukani, un viejo amigo de la familia», explicó Angelina. «Su padre y nuestro abuelo Arkady estudiaron juntos en Leningrado». Yukani las condujo al salón, donde ya estaba preparada una mesa. Té caliente, rollos de canela, queso, mermelada. Comida casera sencilla pero reconfortante. Katia dio las gracias al anfitrión y se sentó a la mesa, sin dejar de mirar alrededor tratando de averiguar qué le resultaba tan familiar. Su mirada se posó en una fotografía colgada en la pared. En ella, aparecía un joven de pie junto a una mujer con un bebé en brazos. Los mismos ojos, la misma sonrisa. «¿Sois tú y mamá?», preguntó en voz baja, volviéndose hacia la puerta donde había aparecido el hombre canoso con su cálido jersey. «Sí». Nikolai Petrovich se acercó a su hija con lágrimas en los ojos. «Esta foto fue tomada 2 días antes de tu bautizo». Katia se puso de pie de un salto, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Su padre estaba vivo, corrió hacia él, lo abrazó con fuerza, sintiendo su calor, su fuerza, y respirando ese aroma familiar de su infancia, el de Dicolón. Lo sabía, lo creía. Susurró entre lágrimas. «Estás viva, perdóname, querida», murmuró Nikolai Petrovich, acariciándole la cabeza. «Por todos estos años, por las mentiras, por el dolor que te causé». Se sentaron juntos en el sofá sin soltarse, como si temieran volver a perderse. Angelina, Martin y Yukani salieron discretamente de la habitación para dejarlos solos. «Cuéntamelo todo», pidió Katia. Desde el principio. Y su padre comenzó a explicarle cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Tras la muerte de su madre, siguió investigando a su padre y descubrió la contaminación sobre la que le había advertido su abuelo Arkady. Reunió pruebas y se dio cuenta de que Shubin no se detendría ante nada para ocultar la verdad. «Cuando supe que habían empezado a interesarse por ti, me di cuenta de que la única forma de protegerte era desaparecer de tu vida», dijo su padre con voz temblorosa. «Fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida, Katia. Ver desde lejos cómo sufres, sin poder estar a tu lado». Habló de la red de informantes que había creado a lo largo de los años, de cómo Ludmila, la hermana de su madre, le había ayudado a mantener la comunicación entre todos los participantes en la investigación, y de cómo Angelina, la hija de Ludmila,
criada con el sueño de restaurar la justicia para la familia, se infiltró en el círculo de Shubin. Casi habíamos reunido todas las pruebas cuando Shubin empezó a sospechar algo. Continuó Nikolai Petrovich. Encontró una conexión contigo a través de Sergei. Ese fue mi error. Subestimé hasta dónde llegarían. Cuando me di cuenta de que planeaban utilizarte para llegar a mí, tuvimos que cambiar el plan urgentemente. ¿Y decidiste fingir tu muerte y atraerme a la casa de Pavlovs?, preguntó Katia, sacudiendo la cabeza. Eso fue cruel, papá. Lo sé, cariño, dijo él, apretándole la mano. Pero no había otra manera. Teníamos que garantizar tu seguridad y al mismo tiempo, hacerte llegar los documentos y sacarte del país antes de que el material se hiciera público. Katia recordó la grabación de la entrevista que le había dado a Martin. Shubin ya no podría impedirlo. No, respondió su padre con firmeza. Las grabaciones ya se han enviado a varios medios internacionales. En unas horas se emitirán. Se acabó, Katia. Hemos ganado. Ella se apoyó en su hombro y sintió que la tensión de los últimos días comenzaba a desaparecer. ¿Y luego qué?, preguntó. Entonces, su padre sonrió suavemente. Volveremos a casa cuando sea seguro. Shubin no escapará de la justicia. Hay demasiadas pruebas, la historia ha tenido demasiado eco. La atención internacional garantizará una investigación justa. Katia recordó las grabaciones de su abuelo. ¿Y qué pasará con las personas que enfermaron por la contaminación? Se les podrá ayudar. Ya lo estamos haciendo, asintió Nikolai Petrovich. Parte del dinero que conseguimos sacar de los negocios deshonestos se está utilizando para su tratamiento. El plan de Shubin dio lugar a la creación de un fondo médico. Ayuda a las víctimas a recibir tratamiento en el extranjero. Por supuesto, no devolverá la vida a los que hemos perdido. Hizo una pausa, pensando en su esposa, pero salvará a muchos otros. Angelín entró en la habitación. Enciende la televisión. ¿Está empezando? Yukani pulsó el mando a distancia y el rostro de Katia apareció en la pantalla. Su entrevista se estaba emitiendo en un canal de noticias internacional. A continuación, se mostraron imágenes de archivo. La fábrica Granit, un complejo residencial de élite construido en terrenos contaminados, gráficos que mostraban el aumento de las tasas de cáncer en la zona. Lo vieron en silencio, cogidos de la mano. Padre, hija y primo. 3 generaciones de una familia destrozada por las mentiras, el miedo y la traición, pero unidas por la búsqueda de la justicia. Cuando terminó la emisión, sonó el teléfono de Martin. Escuchó un rato, asintiendo, y luego se volvió hacia ellos con una sonrisa. Shubin intentó huir en un avión privado, pero lo detuvieron en el aeropuerto. El material causó tal revuelo que el jefe del comité de investigación ha tomado el caso bajo su control personal. Ni siquiera sus contactos le ayudarán a eludir su responsabilidad. Katia exhaló y se recostó en el sofá, sintiendo cómo la última tensión abandonaba su cuerpo. Se acabó. La justicia ha prevalecido. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó su padre en voz baja, mirándola a los ojos. Buena pregunta. Toda mi antigua vida se ha desmoronado. Mi marido, mis amigos, todo eso ya es pasado. Pero curiosamente, Katia no sentía remordimientos. Era como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona todo este tiempo, y ahora por fin había encontrado la suya. Primero, descansaré, sonrió. Y luego, ya sabes, siempre he querido ser profesora, como mamá. Quizá no sea demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad, respondió su padre, abrazándola por los hombros. Estoy aquí, Katia, siempre a tu lado. Fuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con un manto blanco. El día de febrero llegaba a su fin. En algún lugar lejano de San Petersburgo, se desarrollaba un drama en torno a Shubin y su imperio. Pero aquí, en la tranquila casa finlandesa junto al lago, Katia por fin sentía paz. Había encontrado a su padre, descubierto una familia que no sabía que existía y lo más importante, se había encontrado a sí misma, no solo la exmujer de un traidor o una empresaria en bancarrota, sino la hija y nieta de personas valientes y con principios, dispuestas a luchar por la verdad. Una nueva vida la esperaba y ella estaba preparada. Si te ha gustado este video, déjame un me gusta y un comentario a continuación.
Un comentario con unas pocas palabras o una frase sería de gran ayuda, ya que una sola palabra no contribuye mucho al algoritmo. Si no sabes qué decir, ¿por qué no me dejas un trabalenguas? ¿Cómo ha ido tu día? ¿Tienes planes? Cualquier cosa. Ese pequeño gesto significaría mucho para el canal. Suscríbete al canal para recibir actualizaciones más rápidas sobre nuevas y emocionantes historias. Hasta pronto.